Bueno, muy bien. Nosotros estamos trabajando una materia que se llama hermenéutica, ¿correcto? Y de hermenéutica, entonces vimos una introducción, una explicación del término, sus implicaciones, la necesidad de la hermenéutica y luego empezamos a ver algo que se llaman los contextos, ¿correcto? Y estamos viendo los contextos. En la clase pasada vimos una cosa que se llamó el contexto geográfico, que fue básicamente hablar un poquitico de geografía, pero entendiendo que eh, cada texto bíblico está teniendo lugar en un sitio geográfico, ya una casa, un desierto, una montaña, un río, etcétera, etcétera. Y hablamos algo de cómo la hermenéutica contribuye a la conformación del texto bíblico y obviamente entonces a su interpretación. Hoy vamos a trabajar el contexto cultural, que es un contexto excelente, excelente, porque si bien en la Biblia cada versículo tiene un aspecto eh, geográfico, también cada pericopa tiene muchos elementos culturales y eso es muy importante de trabajar. De hecho, permítanme, voy a mostrarles unos libros. Mire, les quiero mostrar dos libros. Este se llama Comentario del contexto cultural de la Biblia. Este es solamente el Antiguo Testamento. Este es de Editorial Mundo Hispano. Editorial Mundo Hispano es lo que anteriormente se llamaba Casa Bautista de Publicaciones, es lo mismo. Este es solamente el Antiguo Testamento. Y este es otro comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento, ¿ya? Del Nuevo Testamento. Uh, eh, Estos son algunos autores muy reconocidos: Craig Kenner del Nuevo Testamento, Mark Chavalas del Antiguo Testamento, muy conocidos, John Walton también. Estos son solamente dos libros de los muchos que hay y solamente hablando de la teología cristiana evangélica. Faltaría la teología cristiana católica, que son también inmensos. Mire, note una cosa, mire la Biblia, mire el grosor de la Biblia. Claro que las hojas de la Biblia son en un papel mucho más fino y por lo tanto es muy angosta. Pero quiero mostrarles, mire la Biblia y mire estos dos libros. Ya estos libros lo que pretenden es que rastrean son gente especializada en la cultura subyacente en el texto bíblico. Y lo que hacen es tomar cada versículo en la Biblia y rastrear la cultura contenida en ese versículo. ¿Ya? Entonces, ya el mero hecho de uno leer, esos son libros de consulta, se llaman libros de consulta. Es decir, cuando es un libro de consulta, la idea no es sentarse y leerlo hasta que se termine, sino que es estudiar el texto e ir y decir, ¿qué tiene este libro? ¿Correcto? Entonces, son libros que uno tiene que tenerlos en su biblioteca, digamos, de manera casi que obligada, y se los recomiendo. Si fuercen a comprar estos dos libros. Bien, bien interesantes. Quería mostrarles eso porque es un temita bastante enriquecedor. Entonces, obviamente el contexto cultural de la Biblia es algo muy, muy importante para nosotros, ¿correcto? Y que no se puede dejar, digamos, de lado en la interpretación del texto bíblico. No se puede dejar de lado porque ese también nos va a ayudar muchísimo a una correcta interpretación de ese texto. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar hoy un aspecto que se llama la cultura en la Biblia, el aspecto cultural. Y tenemos que empezar diciendo que el término cultura viene de un término latino que es cultus, que a la vez se deriva de otro término que es colere, y que el origen de estas palabras es un origen agrario, un origen del campo, y que significa cuidado.
significa cuidado del campo o significa cuidado del ganado. El término cultura está haciendo referencia de pronto a una parcela cultivada, así como la que está allí en la diapositiva. Es una parcela que se le nota el trabajo. Esas hortalizas no se dan solas así como así. Ahí se reconoce un trabajo del ser humano. Y eso es lo que significa el concepto de cultura. ¿Ya? Algo a lo cual el ser humano le va dando forma a partir de lo que recibe. Y es un trabajo como recíproco. Es decir, el medio ambiente, el terreno, le da algunas herramientas al ser humano y ese ser humano modifica y se deja modificar por ese ambiente. ¿Ya? Entonces, el término se utilizaba para designar una parcela cultivada y se empezó a aplicar para hablar de la cultura del alma, de la cultivación del alma. Es decir, cómo se toma lo que yo soy acá y se trabaja de tal manera que se perfecciona, se mejora de acuerdo a lo que yo considero mejor y de acuerdo a lo que yo quiero lograr. ¿Listo? Y obviamente ese aspecto cultural tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un error craso, y es que se tiene la tendencia de leer el texto bíblico con nuestros propios conceptos culturales. Gravísimo. Grave porque nosotros pertenecemos a Occidente, por lo menos conceptualmente. Y la Biblia pertenece a Oriente. Si nada más aquí en Colombia hay tantos aspectos que cambian de una región a otra, solamente hablando de una región a otra. Hablemos entonces de lo que cambia de un país a otro, de un continente a otro. Y ahora adicionemos algo más. La enorme cantidad de años que está separando en la construcción del texto bíblico a el tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Eso es muchísimo, mucha tela para cortar, mucha agua debajo del puente, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta de que dentro de lo posible, porque nunca podremos despojarnos totalmente, pero dentro de lo posible, intentar despojarnos de nuestros propios lentes, de nuestros propios conceptos culturales para tratar de asimilar los conceptos bíblicos y así poder hacer una adecuada interpretación. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. El mundo del cercano oriente, por otro lado, ojo con esto, es una ventana para conocer la cultura israelita. ¿A qué se refiere con eso? Mire, nosotros tenemos, aparte de que intentamos leer y explicar el texto bíblico con nuestros propios conceptos culturales, hay otra situación mucho más grave. Y es que muchas veces nos enseñan a nosotros que la Biblia es el epicentro de absolutamente todo en el Antiguo Testamento. Craso error. Como que Israel está acá en el medio y de Israel están saliendo las leyes, las culturas, las costumbres, los procesos económicos, los procesos políticos, porque es que Israel es el epicentro y todas las demás naciones tienen que aprender de Israel. No, no es así. Eso es un craso error, porque Israel es una cultura muy joven. Para nosotros hoy ya es muy antigua, ¿correcto? Porque cuando está llamando Dios a Abraham y diciéndole sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré por allá, algunos van a plantear el 1800 antes de Cristo y otros van a plantear el 2300 antes de Cristo. Claro, cuando nosotros hablamos del 2300 antes de Cristo y otros 2000 después de Cristo, son 4000 años que nos distancian a nosotros. 4000 años que nos distancia el principio de la cultura israelita o hebrea, mejor hablemos de hebrea,
a nosotros, y obviamente ya es mucho más antigua. Pero la cultura hebrea, comparada con otras culturas de esa época, es muy joven. ¿Cuáles culturas de esa época? La cultura, por ejemplo, egipcia, la cultura ugarítica, la cultura mesopotámica, babilónica, asiria, hitita, sumeria. Eran culturas que eran mucho más antiguas que el pueblo de Israel. Entonces, últimamente, bueno, aunque ya mucho tiempo atrás, se ha estado descubriendo y estudiando nuevas, o culturas subyacentes y adyacentes. Cuando digo culturas subyacentes, son culturas que de pronto ya cuando Israel entra en el escenario histórico, ya no eran tan fuertes, por ejemplo, como la cultura ugarítica, pero aunque no eran tan fuertes, porque ya estaban en su ocaso, sí tenían muchísimo para aportar todavía. Y culturas, cuando digo culturas adyacentes, son las culturas circundantes al pueblo de Israel, las que están actuando simultáneamente con Israel, ¿ya? Entonces, como la egipcia, como la siria, como la caldea, la siria, en fin, la cananea. Entonces, esas culturas hay que conocerlas muy bien, porque esas culturas van a arrojar luz al estudio del texto bíblico, ¿ya? Entonces, el proceso de la revelación de Dios, ojo, requería que Él fuera condescendiente con nosotros y se acomodara a nuestra humanidad. Es decir, el Señor quiere comunicarse con el ser humano, gracias a Él por eso. Pero en ese querer comunicarse, el Señor tiene que inventarse un camino. ¿Cómo lo hago? Y obviamente el Señor echa mano de la cultura para revelarse a través de ella. Ojo con esto, ojo con esta frase. Esta frase, enmárquela, grábesela en la mente. Dios no reveló una cultura. Dios se reveló y se sigue revelando dentro de una cultura. Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje teológico. No es un mensaje cultural, histórico, ni geográfico, ni político, ni económico, aunque utiliza todos esos elementos para dar a conocer su mensaje. Pero el mensaje de la Biblia es un mensaje teológico, ¿correcto? Teológico. Pero cuidado, Dios no reveló una cultura. Dios se revela dentro de una cultura, que es una cultura que termina siendo la mezcla de muchas otras culturas que están ahí, de las cuales Israel va tomando. Israel va tomando de acá leyes, de acá costumbres, de acá tecnología, de acá creencias, de acá elementos económicos, elementos políticos, elementos sociales y empieza a construir. Ojo, no es como nos han hecho creer de que Israel es el epicentro de absolutamente todo en el antiguo Oriente. No, al contrario. Israel, como es una cultura tan joven, tiene que sentarse, ¿correcto? Como cuando usted y yo nos encontramos con una persona que sabe muchísimo de un tema, qué sé yo, por a veces circunstancias de la vida, de pronto usted y yo tenemos un problema, digamos, legal, ¿correcto? Y entonces tenemos que dialogar con un abogado o con un médico, porque el problema es en la medicina o requiere la medicina. Entonces, esas personas nos empiezan a hablar y nosotros nos tenemos que quedar callados y escuchando. Si yo quisiera tener un diálogo de tú a tú con esa persona, con la jerga propia de esa, eh, de esa área del conocimiento, primero tengo que aprender muchísimo para que yo me pueda sentar y dialogar con esa persona de tú a tú. Eso pasó con el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel es una cultura muy joven comparada con las otras culturas, él se tiene que sentar primero, escuchar, aprender. Y ya con el correr del tiempo, cuando ya tiene muchas cosas construidas, es que se puede sentar a dialogar de tú a tú. Primero uno se sienta y aprende, luego dialoga
de igual a igual, pero va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, el Señor utiliza todas esas culturas que hay para dar a conocer su mensaje, su objetivo, su propósito al ser humano. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esto. Dios no reveló una cultura, se reveló dentro de una cultura. La Biblia, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La Biblia es un monumento cultural. Mire, la Biblia, independientemente del aspecto, teológico de la Biblia, hay otros aspectos que hacen de la Biblia realmente un libro excelente como literatura. No tengamos en cuenta que es palabra de Dios o que contiene la palabra de Dios como literatura. Nos damos cuenta que la Biblia como literatura es un libro muy bien construido. Y hablando del aspecto cultural, la Biblia es un monumento cultural. Es decir, nos arroja una cantidad enorme de datos culturales, no solamente de la cultura hebrea, sino de las otras culturas que le estaba mencionando. Así es de que la Biblia es realmente un monumento cultural. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y reconocer esa realidad. Pero ¿qué pasó? Realmente el aspecto cultural de la Biblia es, el estudio de ese aspecto cultural es realmente nuevo, realmente nuevo. Eh, entonces, es algo realmente nuevo. Fue por allá tan solo en el Renacimiento. El Renacimiento, ¿dónde está ubicado? Más o menos por allá en el siglo XVI, en el Renacimiento, después de la Reforma y todo ese asunto, ahí se va dando eso del Renacimiento. Fue con el humanismo, fue con la ilustración, con el romanticismo, que le devuelven, esos movimientos le devuelven a la Biblia, eh, eh, digamos, ese aspecto humano que está ahí. Anteriormente, la ciencia que se estudia es la ciencia que nosotros conocemos como teología. Durante toda la época media, la ciencia que se trabaja es la teología y es la ciencia reina. Pero con el correr del tiempo vienen estas otras ciencias a extractar del texto bíblico todo lo que está en él, ¿correcto? Todo lo que está en él que nos habla de esos elementos, de esos aspectos humanos y culturales que están ahí en el texto bíblico. El Antiguo Testamento contiene, por otro lado, ojo con esto, el testimonio de los días de la infancia de la humanidad. ¿Infancia en qué sentido? Infancia hablando de aspectos teológicos, infancia hablando de aspectos tecnológicos, de aspectos culturales, es decir, se está construyendo hasta ahora. Se está construyendo y la Biblia toma esos conceptos, ¿ya? Esas medidas que toma Dios para educar al ser humano y comunicarle su mensaje. Entonces, es la infancia. Ahora, lo que pasa es que no porque le estoy diciendo, porque podríamos caer en ese error que dice mucha gente, pero perdón, como la Biblia habla de la infancia, de esos elementos que son propios en cierta edad del ser humano, pero que ya no, entonces la Biblia ya no está vigente. No, la Biblia tiene una característica muy interesante y es que se habla de principios perennes, de principios eh, que no son, digamos, reemplazables, sino que son principios perennes porque son principios aplicables a todo ser humano en toda época de la historia, en cualquier parte del mundo, a cualquier grupo étnico. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Si bien nos cuenta el testimonio de la infancia de la humanidad, hablando en términos teológicos, culturales, lingüísticos, no por eso están obsoletos.
son los principios perennes. ¿Listo? Entonces, la idea de que el humanismo hebreo era el testimonio escrito más antiguo de la cultura humana fue cuestionado. Durante muchísimo tiempo, durante toda la Edad Media, se creyó que la Biblia, reitero, era el aspecto más antiguo que trataba del ser humano. Lo que estaba en la Biblia era lo más antiguo, pero realmente en el siglo XX, XIX, XX, y reitero, si vamos a trabajar un poco desde más atrás, la Reforma, el Renacimiento, etcétera, nos empezó a mostrar que cuidado, no, realmente no es el testimonio escrito más antiguo. Antes de escribir la Biblia había otros escritos más antiguos que el texto bíblico. La Biblia no es el escrito más antiguo que existe. Entonces, eso lo tenemos que tener ahí, presente siempre. ¿Y por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no son propias del texto bíblico, que son copias, cosas que nosotros de pronto decíamos, esto lo reveló Dios al pueblo de Israel. No, antes de revelárselo al pueblo de Israel ya se lo había revelado. Entonces, por ejemplo, la cultura egipcia, la cultura mesopotámica, la cultura ugarítica, que son considerablemente mucho más antiguas que la cultura bíblica. Textos, por ejemplo, como la creación, no son los más antiguos, la creación que está en Génesis capítulo 1 y 2, como el diluvio, como el libro de Job. Hay textos más antiguos de los cuales se sabe que los escritores de la Biblia tomaron de esas otras culturas y esos escritos ya existentes para a partir de ahí crear el mensaje bíblico. ¿Ya? Habían otros escritos más antiguos y nosotros tenemos, por ejemplo, reitero, la creación de la humanidad, pero ya había otros escritos, por ejemplo, como el Enuma Elish, o otros escritos como la epopeya Gilgamesh, ¿correcto? O el diálogo de un desesperado con su alma, que es básicamente la misma historia de Job, pero contada en otras culturas. Ya se tenía aspectos, por ejemplo, como todo lo legal que tiene el texto bíblico, pero que eran leyes tomadas de Babilonia, de Sumer, de los hititas. Y los escritores bíblicos lo que hacen es tomar, importar esas leyes, importar esas costumbres, importar todo eso y trabajarlo en el texto bíblico. ¿Listo? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Israel recibió todas esas influencias culturales, todos esos estímulos culturales, legales, geográficos, históricos, sociales, de todas esas otras culturas para luego hacer lo suyo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el origen de cada uno de los textos de la Biblia? De eso se trata la exégesis. De que en cada perícopa, en cada poema, en cada salmo, hay que empezar a averiguar cuidadosamente, a ver si es algo autóctono de Israel y si es algo autóctono, qué tanto es lo autóctono y qué tanto es lo que es copia de otras tradiciones de el Oriente próximo a Israel, ¿correcto? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y empezar, por ejemplo, ¿qué tanto? Que ese es un rastreo que yo estoy haciendo, pero eso es complicado y toca con la ayuda de muchísimo material. Pero ¿qué tanto tomó, por ejemplo, Israel de los babilonios? ¿Qué tanto tomó de los persas? ¿Qué tanto tomó de los hititas, de los arameos, de los sirios, de los asirios, de Babilonia, de Egipto? ¿Qué tanto tomó de cada uno de esos pueblos? Y nos vamos a dar cuenta nosotros que realmente cuando empezamos a despedazar el texto bíblico y decir, no, esto no es hebreo, esto es de Babilonia, esto es de Sumer, esto es de los hititas,
realmente no quedaría mucho original del texto bíblico. Entonces alguien dirá, no, pero, o sea, fregado el asunto, si es así como usted me está diciendo, entonces, ¿qué es palabra de Dios revelada? Y tengo que decirle, todo es palabra de Dios revelada. Porque el asunto es que, como yo siempre les he dicho a ustedes, muchas veces nosotros creemos que Dios no está actuando en la historia del mundo. No está actuando y no está haciendo absolutamente nada, está quieto hasta cuando le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ahí creemos nosotros que Dios empieza a actuar en la historia y que entonces Abraham está en el punto de partida y Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿estás listo? Y Abraham le dice, Señor, estoy listo. Listo, empecemos a correr entonces en la historia. Y que es a partir de ese momento que Dios se manifiesta en la historia del ser humano y de la humanidad. No, no es así. No es así. Dios ha estado presente en la historia del ser humano y de la humanidad desde el primer momento de la creación del ser humano y antes de la creación del ser humano, del resto de la creación que está creando todo ese escenario adecuado para que el ser humano pueda estar en la tierra. Dios ha estado ahí. Dios ha estado encargándose de toda su creación antes que el pueblo de Israel empezara a aparecer en el escenario histórico y cultural. Entonces, si nos vamos a poner a pensar que si Dios se revela solamente en la cultura, entonces, de Israel, entonces obviamente, pues tenemos que decir, pues no había absolutamente nada original, porque si Israel tomó de esas otras culturas, pero si vamos a decir nosotros que Dios no solamente se revela en Israel, sino que se revela en esas otras culturas, ahí el asunto es totalmente diferente. Dios se ha estado revelando dentro de la cultura babilónica, persa, asiria, hitita, aramea, egipcia, mesopotámica. Todas esas culturas reciben una revelación de parte de Dios. No vayamos a pensar ni a caer en el error de creer que Dios se manifiesta solamente en Israel. No es correcto. No es correcto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Israel se encontró en contacto permanente, no solo con sus vecinos inmediatos, sino también con las grandes potencias políticas, económicas, culturales de toda la antigüedad, es decir, de Egipto, la Mesopotamia, ¿ya? Y digo esto porque, por ejemplo, si bien Israel tuvo un contacto con, por ejemplo, con Egipto, pero ese contacto con Egipto como potencia, como imperio antiguo, pues duró solamente hasta cuando Israel estuvo esclavizado allá. Pero después estuvo en contacto con otras culturas, ¿ya? Entonces, estuvo en contacto, pero cuidado, como un país en desarrollo, como un país en vía de desarrollo, y no como un interlocutor en igualdad con esas otras culturas. No como alguien en igualdad de condiciones de esas otras culturas. No, no. Israel no es el epicentro absolutamente de nada en el Antiguo Testamento. Por lo menos en muchas de esas épocas en que vivió, podríamos decir, de pronto, no, ni siquiera eso. Les iba a decir que por allá en el posexilio, pero ni siquiera eso, porque Israel siempre estuvo bajo la tutela de otras culturas. Mire, por ejemplo, desde el año 2000 antes de Cristo hasta por allá el 1230, Israel fue una colonia de Egipto. Se terminó ese imperio egipcio y luego empieza desde el 732 hasta el 612 bajo la tutela de los asirios. Ese imperio asirio dominó, cayó, se levantó el imperio babilónico desde el 612 al 539. Israel estuvo bajo la tutela del imperio babilónico, que es el mismo imperio caldeo. Luego, desde el 539 vinieron los persas hasta el 333, luego los griegos desde el 333, luego los 4 generales de Alejandro Magno, luego el imperio romano,
¿En qué momento Israel es autónomo? ¿No? Si vamos a hablar de la autonomía de Israel en el Antiguo Testamento, fueron solamente 120 años. El reinado de Saúl, David y Salomón. Ahí ellos estuvieron de pronto un poco más autónomos, pero ni antes ni después, ni antes ni después. Siempre estuvieron bajo la tutela de esas otras culturas ahí. Entonces, por otro lado, la literatura bíblica es una literatura muy tardía comparada con otras literaturas. Los textos bíblicos aparecen más o menos en el 1050. Oiga, no vayamos a creer que David está matando a Goliat y aquí el geógrafo, es decir, el escritor sagrado, está detrás de un árbol para que Caín no lo mate también a él, escribiendo todo lo que está pasando. No vayamos a creer que Moisés está escribiendo exactamente todo lo que está pasando. Hay una teoría que habla de que Moisés es el autor del Pentateuco, pero esa teoría ya está revalvada hace más de 300 años. Moisés no es el autor del Pentateuco, porque la literatura bíblica aparece muy tardíamente, muy tardíamente. Por allá en el año 1000 antes de Cristo es que se empiezan a colocar por escrito algunos ensayos colocados por escrito. ¿Por qué? Porque Israel es una cultura ágrafa. Ojo, Israel es una cultura ágrafa. Una cultura ágrafa es una cultura sin escritura. ¿Ya? Israel no escribe. Israel no es una cultura escribiente, es una escritura que utiliza la oralidad. La comunidad es una comunidad oral, no tanto escribiente. Entonces, la literatura bíblica aparece por allá en el año 1000 antes de Cristo y por allá se extiende hasta el año 50 antes de Cristo. ¿Ya? Pero eso es muy reciente, para nosotros es muy antiguo, pero comparado con las otras culturas era muy reciente, era muy joven. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Preguntas hasta el momento de lo que les he venido diciendo. Por eso la Biblia dice cuando les habla el pueblo de Israel y estas palabras les repetirás a tus hijos en el camino. Sí, porque muy bien. Claro, ahí hay un testimonio bíblico de la oyentes. cultura, de la tradición oral de la que les estaba hablando. Ellos confían más en la palabra hablada que en el escrito. La escritura a Israel va llegando por allá en el reinado de David y sobre todo en el reinado de Salomón. Pero mire Salomón, ¿cuánto tiempo está? Mire Salomón, ¿dónde está? Cuando yo les hablo de Salomón, ¿qué ha pasado antes de Salomón? ¿Qué ha pasado? El pueblo de Israel ha estado en Egipto. Bueno, antes de eso el Señor ha llamado a Abraham, Isaac, Jacob. El pueblo de Israel ingresó a Egipto. Duraron 430 años allá. Salieron al desierto. Luego duraron 40 años en el desierto. Luego conquistaron la tierra prometida. Luego vino la época de los jueces. Y luego la época de la monarquía unida. Y ahí, en la época de la monarquía unida, en el reinado de Salomón, es que empieza la escritura en Israel. ¿Había escritura cuando Moisés estaba vigente? No, no había escritura. Cuando Josué estaba vigente, no. Cuando Débora, Barak, Gedeón, Jefté estaban vigentes, Sansón estaban vigentes, ¿había escritura? No, no había escritura. No había escritura, era una comunidad ágrafa, era una comunidad de la oralidad. ¿Ya? Cuando Samuel estaba la escritura, no había escritura. Entonces tengamos en cuenta esa parte bien importante. ¿Listo? Entonces, hay literatura religiosa, hay literatura legal, hay literatura poética muchísimo más antigua que la literatura israelita. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios que ya tenían pirámides y ya tenían literatura religiosa, que ya tenían literatura legal, por allá en el año 2350. 2350. ¿Qué estaba pasando en Israel en el 2350 antes de Cristo? ¿Quiere que les diga qué estaba pasando? Nada. Israel no existía. Ni siquiera Dios había llamado a Abraham. Ni siquiera Dios le había dicho a Abraham, salga de su tierra y de su parentela a una tierra que yo le mostraré.
¿Qué pasaba con el famoso Código de Hammurabi? ¿Qué estaba pasando en Israel mientras se estaba dando el Código de Hammurabi por allá en el 1850? Según las fechas bajas, no estaba pasando absolutamente nada porque ni siquiera Dios había llamado a Abraham en esa época. Mientras que en el Enuma Elish ya existía el código babilónico y los otros códigos legales. Ya existían. Las pirámides de Egipto ya existían mientras que Israel ni siquiera existía. Alessandra, ¿levantaste la mano? Sí, no se puede decir que es natural porque, bueno, la historia es así, ¿no? Empieza y hay unos pueblos que son más antiguos y se puede decir que el Señor, supongamos, Israel no estaba, ¿no? Pero como para poder rescatar realmente su propósito, ¿no? Por ejemplo, con Israel, o sea, porque la historia pues siempre va corriendo hasta el día de hoy, ¿no? Y como que se va perdiendo y el Señor como que trata de, bueno, se podría decir, no sé, me viene esa idea, ¿no? Él trata o sea, de cumplir su propósito. Por ejemplo, me llama la atención que Israel pues es un pueblo pues que si vemos hoy en día pues tiene muchos descubrimientos, ¿no? Científicos. Claro. Bueno, es que cuidado. Y gracias por Ujú, esa pregunta muy interesante. Sí, Dios ha estado, digamos, moviéndose permanentemente antes de ujú, Israel y en este momento. Y claro, aquí yo estoy hablando de los inicios de la cultura israelita y cómo tomó de esas otras culturas. Pero otra cosa muy diferente, que ese es otro tema, que ojalá lo pudiera tocar acá, es el aporte, de hecho sí lo voy a tocar, el aporte de Israel a esas otras culturas. Eso es otra cosa muy interesante, porque el aporte de Israel a esas otras culturas es muy, muy grande. De hecho, esas otras culturas, curiosamente, como Egipto, como los sigurat de Babilonia, como la religión del parsismo, el zoroastrismo, es decir, los persas. O sea, todo eso se conoce, es por la mención que hace de esas culturas Israel en el texto bíblico. Israel toma todas esas influencias culturales, pero las modifica y se las entrega en una versión mejorada a esas otras culturas. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Pero reitero, ese es otro segmento de este tema que también hay que trabajar. ¿Listo? Entonces, eh, de esas obras literarias tan antiguas que se conocían antes de la Biblia, eran tan distantes de Israel y del texto bíblico como Israel y el texto bíblico son distantes para nosotros hoy. O sea, que es decir, como si la Biblia estuviese como en la mitad, en este momento de la historia, como si estuviese en la mitad, que antes de ella hubo un poco de miles de años y después de ella otro poco de miles de años. Imagínense, por ejemplo, la cultura ugarítica se habla de ella más o menos de 7000 antes de Cristo. Otros hablan, dicen no, no tanto, 4000 antes de Cristo. Imagínense, 7000 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo. La cultura más antigua que se conoce es la cultura natufiana. Algunos plantean 10.000 antes de Cristo para la cultura natufiana. 10.000 antes de Cristo. Imagínense ustedes. Entonces, eso es muy, muy allá. ¿Qué época es la que le estoy dando para Israel? Para Abraham, 2300 antes de Cristo. Ojo, de 10.000, de 8.000 o de 6.000 antes de Cristo a 2.000 antes de Cristo, supuestamente entonces habrían 4.000 años antes de los israelitas. 4.000 o 5.000 años. Y para nosotros hoy, también comparado con Israel, el Israel de la Biblia, del Antiguo Testamento, habría otros casi 3.000 años. Entonces sería Israel como en la mitad de esa historia, contando con la historia antes de Cristo, obviamente. Entonces, la mayor parte de los textos bíblicos debe datarse por allá en la época del helenismo. Cuando yo hablo del helenismo, está ahí Alejandro Magno, están los Seleucidas, están los Ptolomeos, todo eso es la cultura helénica.
¿ya? Entonces, los últimos textos se dan por allá en esa época, ¿ya? Entonces, para esa época y para la cultura del Oriente Antiguo, del Egipto Antiguo, eran textos muy tardíos, pero para nosotros ya son muy antiguos. ¿Listo? Entonces, todo esto, lo que les estoy queriendo decir es que los escritos bíblicos consisten en conceptos, creencias, culturas importadas y adaptadas a los aspectos locales, es decir, de Israel, ¿ya? Pero esas eran creencias distintas a Israel, creencias ajenas a Israel, que Israel toma para construir a partir de ahí su idiosincrasia, su cultura, su teología, su sociología, su política, su economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un relato de la creación en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 otro relato de la creación. Pero mucho más antiguos que ellos está el Enuma Elish, la epopeya Gilgamesh, está el relato asirio del diluvio, y el héroe del diluvio para los asirios ya no se llamaba Noé, se llamaba Utanapishtim. Y este personaje en ese relato cuenta cómo logró sobrevivir. ¿Ya? Hablemos un poquitico del Enuma Elish, que el Enuma Elish significa cuando arriba. Y este es el más conocido mito babilónico de la creación. El Enuma Elish se llama así. Y el dios creador de ese mito, Enuma Elish, ya no es el dios de Israel, es el dios Marduk. Israel toma muchos elementos de ese mito y los cambia. Cambia el nombre del dios, cambia la manera de la creación, ¿ya? Pero Enuma Elish es uno de los mitos más importantes que posee el ser humano en cuanto a creación, ¿ya? Entonces, ese dios Marduk es hijo del dios Ea, y ese dios Marduk mata a un dios que se llama Tiamat, y con el cuerpo de Tiamat crea un mundo nuevo, ¿ya? Con parte del cuerpo de Tiamat, que era otra diosa, reitero, hace el cielo, y con la otra mitad hace la tierra. Esos son, reitero, creencias que obviamente para nosotros no son correctas. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos asumir el relato bíblico. ¿Ya? Decidimos asumirlo, el relato bíblico. Pero es importante, entonces, que lo tengamos en cuenta de esa manera. Entonces, en el poema hace un prototipo del ser humano a partir de la sangre de otro dios que era el dios Kingu, ¿ya? Y el ser humano en el Enuma Elish es creado para que trabaje y que haga en su trabajo lo que anteriormente tenían que hacer los dioses. Los dioses de la cosmogonía babilónica o caldea, que eran 114 dioses. Ellos tenían que trabajar, hacer muchas cosas. Ellos dicen, no, este trabajo está muy complicado. Hagamos al ser humano para que ese ser humano trabaje por nosotros y nosotros nos quedamos relajados acá. ¿Ya? Entonces, eso es grosso modo de lo que habla el Enuma Elish. ¿De qué trata la epopeya Gilgamesh? Gilgamesh es, en la epopeya de Gilgamesh, el Adán se llama Enkidu, ¿correcto? Y ese Enkidu parte en busca de la inmortalidad y se encuentra en una isla con el Noé de los asirios. ¿Cómo se llama el Noé de los asirios? Utanapishtim. Utanapishtim. Se encuentra con ese Noé en una isla, ¿correcto? Y Utanapishtim es el héroe del diluvio y había sido transportado a esa isla por los dioses para ser inmortalizado. Y resulta que Utanapishtim le enseña a Gilgamesh, es decir, al Adán de la epopeya Gilgamesh,
le enseña sobre una planta de la vida eterna. Se la enseña, ¿correcto? Pero resulta que este personaje, Gilgamesh, tiene la planta, pero resulta que se entra a bañar a un río y deja la planta de la vida eterna por ahí y se la roba una serpiente. Fíjese. Entonces, fíjese cómo se parece en ese aspecto al Génesis capítulo 3. Se la roba una serpiente, ¿ya? Entonces, lo único que queda por hacer al ser humano es hacerse un nombre. De ahí que sea tan importante en la Biblia el nombre de las personas. Es muy importante. Y luego de que se haga un nombre, ya lo que le corresponde es morir. Pero mientras no muera, es importante construirse un nombre. ¿Listo? Entonces, Utanapishtim le cuenta a Gilgamesh, es decir, recuerden, les reitero nuevamente, Utanapishtim es el Noé en la epopeya de Gilgamesh, le cuenta a Gilgamesh que es el Adán, cómo es que la asamblea divina trata de destruir a todos los mortales con un diluvio, ¿ya? Y cuando los dioses se dan cuenta que Utanapishtim y la esposa de él logran sobrevivir en una barca, le conceden inmortalidad a ese personaje. Israel toma esos relatos, la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, y a partir de ahí empieza a construir su propia teología. Pero estos relatos son mucho más antiguos que el relato bíblico. ¿Listo? Eso en cuanto a las narrativas de los orígenes. En cuanto a las leyes, los códigos legislativos, ¿qué está pasando? Por ejemplo, Hammurabi, rey de Babilonia, siglo XVIII antes de Cristo, ojo, siglo XVIII, 1850. Entonces, muchos de esos relatos, el Antiguo Testamento realmente tiene 613 mandamientos, no tiene 10 mandamientos, tiene 613 mandamientos. Y de esos 613 mandamientos, muchos de ellos son tomados del código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey de Babilonia en el siglo XVIII y fue el rey que llevó a Babilonia, digamos, a ser un imperio. Y él fue el escritor del código de Hammurabi. Así es de que la Biblia dice, por ejemplo, no matarás, pero en el código de Hammurabi ya estaba el no matarás. La Biblia habla de que si dos hombres están peleando y una mujer se mete en la pelea y le toma los testículos al que está peleando contra su esposo, le tiene que cortar la mano. Eso ya estaba allí en el código de Hammurabi. La Biblia habla de que qué va a pasar si hay un toro que era bravo y se le había dicho ya al dueño de ese toro, vea, ese toro que usted tiene es bravo y ataca a la gente, y ese señor, el dueño del toro, no había hecho nada. ¿Qué hay que hacer con ese toro y con el dueño cuando ataque a otra persona? Eso lo dice la Biblia, pero eso ya estaba en esos códigos. A veces nosotros pensamos que Israel no sabía qué era no matar, no adulterar, no robar, hasta cuando se le da el decálogo divino, es decir, los 10 mandamientos al pueblo de Israel. No, que va, ellos ya sabían eso. Ellos ya sabían eso. Lo que está en Éxodo 20, no, lo importante no es los 10 mandamientos, es el convenio, el contrato que se está haciendo entre un señor y sus súbditos. ¿Cómo vamos hasta el momento? Preguntas. ¿Está muy denso todo esto? Esa cantidad de herejías que nos están contando. Sí, es un poco denso porque afecta como la creencia que uno ha recibido en la iglesia, ¿no? Entonces se queda uno pensando, pero sí es lógico y yo he entendido muy bien lo de la historia, ¿sí? Entonces sí es un poquito duro. Sí, en cuanto a que afecta la enseñanza que nos han dado en la iglesia, casi que totalmente, casi que totalmente. Infortunadamente, hay que lidiar con eso.
e intentar hacer ese deconstruccionismo. Y decir, sí, esto es lo que nos habían enseñado. Pero la verdad no es tan así. Es que, reitero, usualmente el discurso en la iglesia nos vende la idea de que Israel está sentado en el epicentro de todo en el Antiguo Testamento. De todo, que está sentado en un trono alto y sublime, y que todos los pueblos vienen a Israel, porque como finalmente dice que Salomón era el más sabio de todos y toda la gente venía a escuchar las enseñanzas de Salomón y todo ese asunto, entonces se ha quedado como ese pensamiento en el colectivo, de que los otros pueblos decían, bueno, ¿y cómo solucionamos este problema? Ah, preguntémosle a Salomón. Y este método o este sistema económico, ah, preguntémosle a Salomón. Y perdón, ¿y este sistema político? No, Salomón. Y Salomón entonces está enseñándole a todo el mundo, no, craso error. No es así. No es así porque, reitero, ellos son muy jovencitos comparados con la antigua edad de esas otras culturas que están allá. Israel es muy jovencito. ¿Ya? Entonces Israel lo que tiene que hacer es sentarse, aprender, y con el correr del tiempo, como decía Alexandra, claro, eso no lo podemos desconocer y lo vamos a tocar también en este tema, de cómo es que Israel le devuelve a esas otras culturas tanto y cosas mejoradas, la versión mejorada de lo que ellos recibieron. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, el Deuteronomio, por ejemplo, es un pacto que toma el modelo del imperio asirio de esa época. ¿Ya? El código hitita, por ejemplo, representa el pensamiento legal de el pueblo hitita. Ojo, y hay muchos textos paralelos de descubrimientos que se han hecho de los códigos hititas, sumerios, etcétera. Hay códigos bíblicos que son paralelos, que son los mismos códigos de allá. El asunto es que esos códigos son más antiguos que el texto bíblico. ¿Quién tomó de quién? Ahora, el asunto es que esto, perdón, pero entonces eso entonces le está quitando a la Biblia tremenda inspiración y perdón, y entonces la Biblia sí es palabra de Dios y la Biblia sí es revelación divina. Sí, sí es palabra de Dios, sí es revelación divina, sí es inspirada por Dios. Ahora, el asunto es que Dios se le había revelado todo eso a otros pueblos antes que el pueblo de Israel. Es que Dios no solamente se mete con el pueblo de Israel. Él muy claramente le dice al pueblo de Israel, perdón, leamos el texto a ver rápidamente en el libro de Amós. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 7. Alguien que lo tenga, por favor. ¿Amós 9:7? Sí, Amós 9, 7. Dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Ahí está. Entonces, fíjese, mire este texto tan interesante. El Señor le dice, recuerden ustedes que yo hice subir a Israel de Egipto. Es decir, yo fui el que dirigí ese éxodo cuando Israel salió de Egipto. Pero cuidado, no fueron los únicos, porque ustedes se acuerdan que los filisteos también salieron en Éxodo de mano de los de Caftor. Claro que sí nos acordamos. Yo también dirigí ese Éxodo. ¡Wow! El Señor también liberó a los filisteos de mano de sus captores. Un pueblo que se llama Caftor. Sí, también los liberó. Y dice también que a los arameos que estaban presos en Kir, también los liberó él.
Entonces Dios acá también se está trabajando. Y alguien diría, pero a ver, si los filisteos y los arameos habían conocido a Dios y habían hecho estos aspectos de parte de Dios, ¿por qué se volvieron malos? Perdón, Israel también fue malo. Israel también fue politeísta. Israel adoró dioses durante toda su época. Israel también hizo lo malo delante de la presencia del Señor. No solamente fueron los filisteos ni los arameos. ¿Quién era mejor entre Israel, los filisteos, los arameos? No, eso no había nada que escoger. ¿Y quién era mejor? Eh, los israelitas, los filisteos, los arameos o Luis Carlos. No, no hay nada que escoger. No hay nada que escoger. Yo también soy peorcito. Yo también tengo mis maldades y tengo mis defectos y tengo mis demonios con los cuales tengo que estar luchando permanentemente. También los tengo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Dios, el hecho de que Dios le inspirara primero un código legal a los hititas o a los caldeos antes que al pueblo de Israel, le resta importancia a esa revelación divina para el ser humano. No, al contrario, la sublima, la engrandece, porque es un Dios que no solamente se está ocupando del pueblo de Israel, sino de todo ser humano, porque tiene cuidado de toda su creación. Tiene cuidado de toda su creación. ¿Listo? Entonces, tenemos que ampliar un poco ese concepto ahí. Y algo bien interesante, mire que el código hitita, que data del 1450, 1200, ojo, prefiere sentencias que compensan a las víctimas por pérdidas en lugar de sentencias que castigan a los culpables de crímenes. Esto nos indica que esta gente nos llevaban a nosotros años luz. Aquí está hablando de las condenas que nosotros estamos teniendo en una justicia que es punitiva, es decir, de castigo, que es obsoleta, que está mandada a recoger. Esta gente en el 1450 antes de Cristo ya habían dicho eso de los castigos, eso de las cárceles, eso no funciona. Es mejor imponerle sentencias que compensen las víctimas y que compensen las pérdidas de esas víctimas a manos de sus verdugos. Porque eso es más eficiente, más efectivo para el ser humano. Pero nosotros, siglo XXI, no hemos entendido esa parte. Seguimos con una justicia punitiva, basada en el castigo del malhechor, y jamás, ¿qué porcentaje de malhechores, de ladrones, de sicarios, etcétera, se recupera en la cárcel, se restaura en la cárcel, se rehabilita? Mínimo, mínimo. ¿Y qué pasa con las víctimas? Se revictimizan cada vez. Esto es bastante interesante. Este concepto, si nosotros lográramos aprenderlo, interesante. Había otro código que se llamaba el código mesoasirio, es decir, asirio. El autor Tiglat-Pileser I, y fue publicado en el 1115 antes de Cristo. 1115 antes de Cristo. Estaba escrito en lengua acádica. Y hay semejanzas entre este código y el código de la Biblia en Éxodo capítulo 21 al 23. El asunto es que este código mesoasirio es mucho más antiguo que el código bíblico. Mire lo que, por ejemplo, lo que dice el código mesoasirio, es lo que les decía ahorita. Si una mujer rompe uno de los testículos de un ciudadano durante una pelea, entonces le amputarán uno de sus dedos. Eso es lo que dice el código mesoasirio, más antiguo que la Biblia. Y mire lo que dice en la Biblia. Si una mujer rompe uno de los testículos de un ciudadano
durante una pelea y después incluso del tratamiento médico, el otro testículo también se hernia, entonces sacarán los 2 ojos a la mujer. Deuteronomio 25, 11 y 12. Ese hay que compararlo con ese Deuteronomio 25, 11 y 12. Le cortará, si alguno riñere con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Ahí está. ¿De dónde fue tomado esto? De allá. De allá. Pero no es el único. Casi todos los 613 mandamientos. También el código de santidad. En la Biblia hay 3 códigos. Uno de esos códigos es el código de santidad, Levítico 17, 26, tomado del código mesoasirio. Y el código deuteronomio o deuteronomístico de Deuteronomio, capítulo 12 al capítulo 26, también es tomado de allá ese código mesoasirio. Reitero, entonces, ¿qué hacemos con el texto bíblico? No, eso ya, no, ya nada que hacer porque si eso ya estaba ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo botamos, no la leemos más, ya no seguimos la Biblia? No, claro que sí. Sigue siendo palabra de Dios. Sigue siendo finalmente la compilación que nos llegó a nosotros. Esta fue una primera compilación, el código mesoasirio, hitita, caldeo, ugarítico, etcétera, fueron primeras compilaciones que se han logrado descifrar últimamente. Pero nosotros conocíamos ya antes de ese código, antes de conocer esos códigos, ya conocíamos el contenido de ellos por el texto bíblico. Y no porque Dios se los haya revelado a esos otros pueblos antes, no por eso ya no es válida la revelación de Dios. Claro que es válida. Ahora, por otro lado, estábamos hablando de algunas narrativas, el Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, algunos escritos de las pirámides de Egipto. Hablamos de lo legal, acá, los códigos que acabamos de mencionar. ¿Qué pasó en el profetismo? En el profetismo ya estaba el profetismo antes de estar en Israel. Ya el profetismo existía en Egipto, en Mari, ya existía en la Babilonia. Recordemos nada más, nosotros la Biblia habla de los profetas de Baal. Los profetas de Baal no son israelitas, son profetas cananeos y ugaríticos, y existían. Balaán, ¿de dónde era? Balaán no era un profeta de Israel. Balaán era un profeta por allá del norte de Siria, ¿correcto? Y de allá se manda a llamar para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, el profetismo era un concepto muy antiguo, más antiguo en esos otros pueblos que en Israel. ¿Ya? Hay muchas profecías, visiones de Nefertiti. Por ejemplo, las profecías de Mari, las profecías que están en Egipto, presentando a los faraones. En fin, y esas profecías cuando uno las lee, son profecías muy parecidas a las profecías que le daban los profetas de Israel a los reyes. Yo te lo voy a levantar, yo te voy a bendecir, tus enemigos van a ser destruidos, yo haré que en tu gobierno se una el país como uno solo. En fin, es muy, muy parecido. Registro de profecías en Babilonia, en Egipto, en la Mesopotamia, en Canaán. Y esas profecías existen, están. Ahí están, yo tengo la copia de varias de esas profecías. En la literatura sapiencial, por ejemplo, Proverbios 21, Proverbios capítulo 22, 1, Proverbios capítulo 22, versículo 7 al 23, 11. Eso es lectura o copia mejor, copia de la sabiduría egipcia. Es copia de la sabiduría egipcia. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y trabajarlo desde esa perspectiva. Porque ya existía en la cultura
en la literatura sapiencial, es decir, de sabiduría egipcia, entonces ya no es válido, ya pierde como la vigencia. No, es el mismo Dios el que estaba actuando. Recordemos que este señor historiador, uno de los mejores historiadores, Justo González, dice, Dios le dio al pueblo de Israel, le dio los profetas, pero a los griegos le dio los filósofos. Entonces, bien interesante esa parte. El diálogo de un desesperado con su alma, que es algo así como el Job de la Biblia. Este es mucho más antiguo, el diálogo de un desesperado con su alma. El campesino elocuente, que es otra literatura sapiencial de la cual la Biblia toma muchos de sus conceptos. ¿Ya? El doliente y su amigo. Son historias de hombres muy buenos que les va muy mal en la vida. Igual a lo que le pasa a Job. El diálogo de un desesperado, por ejemplo, con su alma es una disputa sobre el suicidio y está compuesto entre el 2050 y el 1800 antes de Cristo. Entonces, son aspectos que están reflejando situaciones que están teniendo lugar en Egipto. Mira lo que dice, por ejemplo, ese diálogo de un desesperado con su alma. Escúchame, alma mía, mi vida ahora es más de lo que puedo soportar. Ni siquiera tú, alma mía, puedes entenderme. Mi vida ahora es más terrible de lo que nadie puede imaginar. Estoy solo. Ven conmigo, alma mía, a la tumba. Sé mi compañera en la muerte. Si no puedes llevarte la miseria de la vida. Mire todo esto cómo es de parecido a lo que habla Job en su libro. ¿Ya? No me prives las misericordias de dejarme morir. Abre la puerta a la muerte para mí. ¿Es esto pedir demasiado? La vida es solo un paso. Hasta los árboles se caen. Aplasta esta desdichada vida. Pon fin a mi miseria. Y esto es muy parecido a lo que se trabaja, reitero, en el libro de Job. En los salmos ya sabemos que hay varios de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 29. Ese Salmo 29 era un salmo dedicado inicialmente al dios Baal. Al dios Baal. Israel sencillamente le cambió el nombre de Baal a Dios, al Dios de Israel. Y el resto lo dejó así. Pero el Salmo 29 era un salmo dedicado al dios Baal. Tributen a Baal, oh hijos de los poderosos. Den a Baal la gloria y el poder. Den a Baal la gloria debida a su nombre. Adoren a Baal en la hermosura de la santidad. Y el escritor bíblico lo que hace es cambiar el nombre de Baal al nombre de Dios. Voz de Baal sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Baal sobre las muchas aguas, voz de Baal con potencia, voz de Baal con gloria. Voz de Baal que quebranta los cedros, quebrantó Baal los cedros del Líbano. Ahí está. Y el Salmo 104 era un salmo dedicado al dios Sol de los egipcios. El Salmo 104. Leámoslo un momentico. Por eso dice, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes en su carreza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Todo eso era de un cántico dedicado al dios del sol de los egipcios. Y el pueblo de Israel lo toma y sencillamente cambia los nombres. Ahí está. Era el dios Ra, que era el dios principal de la cosmogonía egipcia. Preguntas.
Pero quiero que trabajemos algunos textos, digamos, algunos aspectos como prácticos del aspecto cultural, que de pronto nosotros los hemos escuchado y los hemos leído y los hemos malinterpretado. Por ejemplo, yo escuché una vez una persona dando una enseñanza o mandando a su gente, a la gente de su iglesia, a evangelizar, pero les dio una orden: ojo, no vamos a saludar a nadie. Cuando usted se encuentre una persona en la calle, no la salude. ¿Pero por qué? La Biblia dice. La Biblia dice que cuando el Señor los envió a predicar, dijo: a nadie saluden por el camino. Lucas capítulo 10, versículo 4. Y claro, cuando nosotros leemos ese texto, decimos, obvio, sí, eso es lo que dice el texto. Lucas 10, versículo 4. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. Pero cuando yo no entiendo el aspecto cultural inmerso en ese pasaje, llego a conclusiones equivocadas. Porque es que nosotros acá en Occidente, ¿cómo saludamos? Un saludo muy formal es estrechando la mano. Pero cuando es un saludo de pronto informal al amigo, le decimos hola, o sencillamente le levantamos la ceja y ya, ¿cierto? Y eso es un saludo ahí porque voy de afán y usted también va de afán, etcétera, y pare de contar. Pero en Israel el saludo no era así. En Israel el saludo era un ósculo santo, un beso en la mejilla, así fuera entre dos hombres. Por eso es muy normal verlos que ellos se saludan así de esa manera, ¿correcto? Y cuando se saludaba, el anfitrión de la casa estaba obligado a pasarlo, a mandarlo a entrar a la casa. Eso era mal visto, que una persona llegara a la puerta de la casa y tuviera que seguir derecho porque usted no fue capaz de decirle, siga, entre. Eso, yo recuerdo que eso cuando yo estaba pequeño también era muy normal aquí en Colombia. De que si una persona llegaba, eso era mala educación, no hacerlo entrar. Eso era así en el texto bíblico. Pero curiosamente, aún más, no solamente dejar entrar y tomarse un tinto y venga y entretenerlo ahí mientras que pasa el momento de la visita y bueno, chao, me voy. No. En la Biblia los saludos duraban 2, 3, 4, 5 días. Lo que está pasando en Jueces capítulo 19, Jueces capítulo 19, eso no es un caso aislado, ni que se diga, ah, no, pero es que era el suegro y el yerno, es por eso. No. Miren lo que dice Jueces 19, 4 y 5. Viéndole el padre, la joven salió a recibirle gozoso y lo detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse y el padre de la joven le dijo a su yerno, conforta tu corazón con un boca de pan y después se van. Al quinto día, versículo 8, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día, y comieron ambos juntos. 5 días en el saludo. Reitero, alguien diría, no, pero es que eran suegro y yerno, eso era normal. No, así no fuera absolutamente nada. De pronto no duraba los 5 días, pero sí duraba 3, 4 días el saludo. Entonces imagínense, por eso es que el Señor le dice a sus discípulos, a nadie saluden por el camino. Porque es que imagínense si los mandó a predicar el evangelio y entonces este se encuentra un amigo y lo saluda, son 3 días allá en esa casa alojado y sale de allá y se encuentra con el otro, hola, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Y otros 3 o 4 días allá y sale de allá y saluda al otro, ¿a qué horas van a evangelizar? ¿A qué horas van a hacer la obra? Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo es, no se entretengan en esas trivialidades. Ustedes tienen algo que hacer, un objetivo que cumplir. Y si se ponen a saludar por el camino, entonces no van a hacer la obra. Pero imagínense, si uno no sabe todo lo que le dije en este momento, dice, oiga, pero ¿no sería mejor como saludar a la gente? Porque si yo les voy a hablar de Cristo, pues ¿cómo no los voy a saludar? Primero los tengo que saludar al menos y después empezaré a hablar del Evangelio, ¿no? No, perdón. Es que hay todos unos elementos culturales ahí
que se tenían que cumplir. Y para evitar esos elementos culturales y hacer la obra a la que habían sido enviados, entonces a nadie saluden por el camino. Por ejemplo, en Ruth capítulo 2, versículo 5, Ruth capítulo 2, versículo 5. Y vos, dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Aquí está hablando de Ruth, cuando regresan a los campos, a Belén. Y vos, el que va a ser después el esposo de ella, la ve por primera vez y queda flechado el muchacho. Pero mire la pregunta que hace. ¿De quién es esa joven? Perdóneme, usted como mujer que en este momento le diga a alguien, discúlpeme, ¿usted de quién es? ¿Usted qué diría? Perdón, no le entiendo, ¿a qué se refiere? ¿Sí, usted de quién es? ¿A quién le pertenece usted? Hola, no sea tan atrevido. Yo no le pertenezco a nadie. Yo me pertenezco a mí misma. Y de ahí para adelante, pues. Pero eso era muy normal allá. Porque en la Biblia una mujer no vale por sí sola. Vale por su papá, o por sus hermanos, o por su esposo. Una mujer en la Biblia no puede comprar ni vender. No puede hacer negocios. No puede estudiar. ¿Para qué va a estudiar si el objetivo de una mujer es tener hijos y criarlos? Y para eso no se necesita estudio. Mire lo que dice en el libro de Cantares. Cantares capítulo 2, versículo 1, 10. Cantares 1:9. A la yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Le dice eso el enamorado a su enamorada. Imagínense que el hombre que ustedes aman llegue a decirle esta noche a la casa, eres tan bella como la yegua del carro del vecino. Uf, de por Dios. A ver, me está conquistando, me está insultando. Ese era un tremendo piropo en el texto bíblico. Esa mujer, al sentirse comparada con la yegua de los carros del faraón, se tenía que sentir en las nubes. ¡Wow! Me compararon con la yegua del carro del faraón, que era la mejor yegua existente, pero finalmente un animal. Por muy fina y todo, era un animal. Entonces, eso es muy importante acá. Y muchas veces en las iglesias dice, le prohíbo a la mujer a enseñar en la iglesia y con base en eso la mujer no puede enseñar, la mujer no puede ser pastora, no puede hacer, perdón, ahí hay unos elementos culturales. Hay unos elementos culturales, a la mujer no se le permitía estudiar. Pero el que eso aplique para nosotros en la actualidad, nada de eso aplica para nosotros hoy, porque en la actualidad también hay mujeres mucho más brillantes que los mismos esposos. Yo conozco el caso, yo me muevo mucho en la docencia y conozco el caso de mujeres que son docentes en X áreas del conocimiento y el esposo es mecánico o es constructor, que son trabajos dignos, pero que son trabajos técnicos, a diferencia del trabajo de ella, que es un trabajo intelectual. Es decir, que están más preparadas y mejor preparadas ellas que ellos en la actualidad. Entonces, en la actualidad, esos textos como que le prohíban a la mujer enseñar en la congregación, eso ya no aplica. Ya no va porque las condiciones culturales en el momento en que se escribieron esos textos no son las mismas para nosotros hoy. Entonces, yo como hermeneuta les decía en la primera clase, tengo que tener un movimiento pendular.
voy allá al texto bíblico, ¿qué debo dejar del texto bíblico allá y qué debo traer a mi actualidad? El famoso texto de poner la otra mejilla. ¿Se acuerdan ustedes? Y que muy seguramente a usted en alguna época en su vida le han dicho, ¿cómo? Y usted no es pues cristiano, usted no es que evangélico y no dice la Biblia pues que tiene que colocar la otra mejilla y todo, y entonces ¿qué? Y claro, eso dice Lucas 6:29. Leamos un momentico Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Este es un asunto muy importante. Jesucristo está dando esa enseñanza. Y una de las características de la enseñanza que imparte Cristo es que siempre practicaba lo que enseñaba. Desde esa perspectiva, si a Jesucristo lo abofetearon alguna vez, él tuvo que haber dicho, ay, hágame un favor, pégueme aquí en la otra mejilla, que es que yo recuerdo que le enseñé a mis discípulos una vez que si les colocan una mejilla, debía colocar la otra, sí, haga el favor y me pega acá. Efectivamente, una vez le dieron una bofetada a Jesucristo. Pero curiosamente Jesucristo no dijo eso. Ay, haga el favor y me pega en la otra mejilla. No, él dijo, si yo hablé mal, dígame que hablé mal. O si no, ¿por qué me pega? Juan 18, 22 y 23. Miremos lo que dice Juan 18. Juan 18, 22, 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si hablé bien, ¿por qué me pegas? Oh, Jesucristo, el que enseñó que debía colocarse la otra mejilla, le está diciendo acá al otro, ve, ¿y usted por qué es que me pega? ¿Qué le pasa, mijo? No, y es que hay una explicación cultural ahí bastante interesante, que poco se trabaja. En el Oriente antiguo, en el momento en que se escribe ese texto de la Biblia, cuando van a pelear dos hombres, no pelean con puños cerrados así, sino que pelean con mano abierta, es decir, como a las bofetadas. Pero una bofetada con la palma de la mano, solamente se le pega al hombre de igual a igual. Solamente al hombre de igual a igual se le golpea con la palma de la mano. A las mujeres, a los esclavos, a los niños, se les golpea con esta parte de afuera de la cara. Con esta parte de afuera, así. Y cuando el Señor dice, si alguien le da una bofetada, obviamente los que le daban bofetadas eran, por ejemplo, los ciudadanos romanos, los soldados romanos a los israelitas. Les daban una bofetada, pero con la parte de afuera de la mano. Y el Señor dice, colócale la otra mejilla. Entonces pasa la mano y al devolver la otra mejilla, le tenía que pegar con esta parte de la mano, con la palma. Y al pegarle con esta palma de la mano un segundo golpe, significaba que lo estaba tratando como un igual. En otras palabras, lo que Jesucristo está diciendo es, oblíguelo a que tiene que cumplir con sus derechos humanos. Usted como ser humano tiene unos derechos. Oblíguelo a que lo tiene que cumplir esos derechos. Es decir, oblíguelo a que lo trate como un igual a él. Siendo él un ciudadano romano o un soldado, usted puede hacer, si es inteligente, que él lo trate como un igual a él. Y eso también tiene lo mismo tiene que ver con llevar la segunda milla, con entregar la capa, o sea, todo eso tiene que ver con eso, con los derechos humanos, con que obligue a la otra persona a que lo trate como un igual. Me explico con lo que estoy haciendo. Entonces, si nosotros no entendemos ese contexto cultural que está ahí, muy seguramente entonces, ahí haga el favor y me pega aquí en la otra mejilla y pase por encima de mí las veces que quiera, tranquilo. Niégueme todos los derechos que quiera, tranquilo. Finalmente usted es mejor que yo, finalmente usted vale más que yo. No, la Biblia está diciendo no es así, no es así. ¿Listo? Otro
otro ejemplo, les voy a dar otros ejemplos así, que de pronto ustedes ya me han escuchado hablar de este, el famoso cubrir los pies. El famoso cubrir los pies. La Biblia dice que Saúl entró a la cueva para cubrir sus pies. Y eso, ¿qué es de cubrir sus pies? ¿A qué se trata? Entonces, de pronto el que no conoce este concepto de cubrir los pies dice, no, es que estaba cansado y entonces entró a la cueva a dormir un rato, a descansar. No. Cubrir los pies en la Biblia significa, cuando la Biblia habla de los pies, por lo general se refiere a los genitales. ¿Ya? Sino que eso es un eufemismo. Un eufemismo es una figura literaria que trata de ocultar el verdadero sentido de lo que se dice o de lo que se escribe para que no suene tan oscuro a los pies del que le... Miren la laminilla que les dejé ahí. Cubrir los pies era entrar a hacer popó. Entonces el Señor tenía ganas, Saúl tenía ganas de hacer popis y entró a la cueva a hacer popis. Y resulta con tan mala suerte o con tan buena suerte que ahí en esa cueva estaba David, quien va y le corta una parte de su manto. Imagínense, para cortarle una parte del manto tiene que ser muy sigiloso y estar muy cerca. Mientras que el otro estaba haciendo popis ahí. Pero entonces, ¿cómo la Biblia dice? Para que la Biblia no diga y no suene como tan de mal gusto. Y entonces Saúl entró a hacer popó a la cueva y allá estaba. Entonces dice que entró a cubrir sus pies. ¿Ya? O por ejemplo, cuando habla de Moisés, recordarán ustedes, el hijo de Moisés no le habían hecho la circuncisión. ¿Se acuerdan? No le habían hecho la circuncisión. Y no le habían hecho la circuncisión y vino el ángel de Jehová y quería matar al hijo de Moisés. ¿Recordarán ustedes? Y resulta que la esposa, Éxodo capítulo 4, versículo 25, la esposa de Moisés tomó una piedra afilada, circuncidó al hijo de ella y de Moisés. Y mire lo que dice en el versículo 25. Entonces, estoy en Éxodo capítulo 4, versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Según lo que está escrito acá, dice que ella tomó una piedra afilada, cortó el prepucio del niño rápidamente y se lo tiró, lo lanzó a los pies de Moisés. ¿Y eso qué tiene que ver? No, eso no tiene nada que ver ahí. Lo que se hacía literalmente era que con el prepucio del niño lo rastrellaba en el pene de Moisés, diciendo, en la circuncisión de Moisés está la circuncisión de mi hijo. Nos demoramos un poco de tiempo en hacerlo, pero por favor, tenga en cuenta que su papá sí estaba circuncidado y no maté a mi hijo. Pero la Biblia habla de ¿qué? De que echó a los pies el prepucio, echó a los pies de Moisés el prepucio del niño. Entonces, cuando la Biblia habla de pies, por lo general se refiere a los genitales. Cuando Ruth, de la que estamos hablando ahora, va a conquistar a Booz, la suegra de Ruth le dice, mija, báñese bien, perfúmese y dése cuenta dónde es que está Booz y vaya y lléguele allá. Y entonces dice que la Biblia, que Ruth le descubrió los pies a Booz. Que Ruth le descubrió los pies a Booz. Y entonces eso de que le descubrió que era que estaba haciendo mucho frío y entonces Ruth quiso cobijarse, pero entonces la cobija estaba muy pequeña y al cobijarse ella le descubrió los pies al otro. No. Lo que significa es que empezó a hacerle sexo oral. Empezó a masturbarlo. Empezó a seducirlo sexualmente. Pero la Biblia habla de que le descubrió los pies a Booz.
¿Ya? Y cuando ella hizo eso, ¿por qué lo hizo? Porque era una promiscua, casquinsuelta, etcétera, etcétera. No, porque quería recuperar lo que le correspondía a su esposo muerto y a la familia de su esposo. Entonces, cuando vos ve que ella hace eso, dice, eres una mujer de admirar, una mujer digna de imitar. Pero mira el texto bíblico cómo habla de ese aspecto. Son elementos culturales que están ahí y que nosotros tenemos que conocerlos para no caer en interpretaciones equivocadas del texto bíblico. Preguntas. Hay muchos otros ejemplos. La próxima clase les doy otros ejemplos de algunos elementos culturales que hay ahí. Pero reitero, miren los libros tan densos que hay tratando de explicar todo el concepto cultural. ¿De dónde saco esa información? De acá. De acá y de otros libros de este mismo tema que tengo. ¿Ya? Porque son datos muy importantes que hay y que nosotros tenemos que lidiar con ellos para hacer una correcta interpretación del texto bíblico. ¿Preguntas? Bueno, entonces así estamos. Nos vemos la próxima clase, el viernes próximo, ¿listo? Y seguimos escuchando un poco más del texto bíblico. Entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga. Cuídense mucho y que Amén, estén muy bien. gracias. Chao, Margui. Chao, Gloria, Chao, gracias. Alexandra. Un abrazo, que estén muy bien.